capítulo 3. El último domingo del año, de este año, mejor digamos, el primer domingo de este año, 2022, hicimos un compromiso, ¿cierto? Le pedimos al Señor que Él nos encendiera en una pasión por Cristo, una pasión por el Señor. ¿Quiere eso usted o no? ¿Lo quiere usted o no? ¿Usted quiere ser encendido en el Señor? Ese es el deseo del Señor y en el Señor que queremos y por supuesto que Él lo va a hacer si usted lo pide. Pero si no lo pide, no lo va a poder hacer. Entonces ese es el deseo de mi corazón, de que cada uno de nosotros sea encendido en el Señor. Y le pedimos que nos encienda en una vida de pasión por el Señor, que podamos tomarlo, decía el versículo anterior, que podamos tomarlo, podamos asirlo. ¿Se recuerdan? Pero tomarlo, y dejó cómo tomarlo, ¿cierto? Nos dejó un ejemplo. Uno puede decir, ¿y cómo tomamos al Señor? Así como Él nos tomó a nosotros. Entonces usted tiene que recordar cómo lo tomó usted el Señor. ¿Se recuerda usted cuando lo llamó el Señor? ¿Cómo lo tomó? ¿Se acuerda que lo abrazó y usted se apegó a Él y se enamoró del Señor y no quería saber de nadie más que del Señor? Bueno, así quiere ahora que el Señor quiere que nosotros lo tomemos a Él. ¿Amén? ¿Lo quiere usted o no? Amén. Entonces, lo que queremos este año es que el Señor nos encienda, nos contagie, así como Pablo está encendido en el Señor en esta carta del libro de Filipenses. Amén. Y la idea es que podamos llegar a lo que Pablo llegó cuando, y lo decía también en la prédica pasada, si Pablo estuviera en este lugar, y el ideal es que cada uno de nosotros llegue a este momento y nosotros podamos de alguna forma estimar, como entrevistarlo o preguntarle, Pablo, diría, Pablo, ¿tú no estimas todas las cosas? Y Pablo nos diría, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero uno le podría decir, pero Pablo, pero hoy, con todo lo que hay hoy, Pablo nos diría, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Yo le diría, pero Pablo, tú eres una buena persona. Y él nos diría, y ciertamente hiciera hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. Yo le diría, pero Pablo, pero tú ya conoces al Señor, has tenido experiencias maravillosas, poderosas. Y él nos diría, no, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pero Pablo, tú has llegado ya a ese momento. Y él nos diría, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Que cada uno de nosotros pueda llegar a esto. Nunca conformarse con lo que tiene, sino entender de que en Cristo aún hay más. ¿Lo cree así usted? Amén. Hay más. Y decíamos en la prédica pasada, pedir. El libro de Mateo, el capítulo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Pero ¿cómo hago eso, pastor? ¿Cómo lo hago? Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si usted lo quiere, usted dice, sí, pastor, me gustaría tener una vida encendida en Cristo, pero ¿cómo lo hago? Él es el que en vosotros produce el querer. Entonces le digo, Señor, produce en mí el querer
te pido que produzcas en mí el querer de vivir una vida encendida por Cristo. Y una vez que lo hace, después le pide, ya Señor, pero ahora produce el cómo hacer. Está todo en Cristo y está todo en que usted lo pida. ¿Usted lo desea así? Entonces, pídaselo al Señor. Amén. Vamos a ver los versículos que vienen, el 13 y el 14. Vamos a leer desde el 12 para que podamos seguir la línea. Filipenses 3, desde el 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pablo ahora lo que busca es ilustrar este bosquejo que él dice en el versículo 2, donde dice prosigo. Lo explicamos la vez pasada, el domingo pasado, ¿cierto? Que proseguir era perseguir algo y perseguir firmes. Y mostramos algunos versículos, como por ejemplo Saulo cuando perseguía a los cristianos, los perseguía hasta darles muerte. Entonces, cuando dice prosigo, está diciendo, es decir, determínate, esfuérzate por conseguir, por proseguir algo. Y él lo que quiere ahora en estos versículos es ilustrar cómo se puede hacer esto. Y él lo ilustra como una carrera, ¿cierto? Como una competencia, como una carrera atlética. Y vamos a estudiar estos versículos para poder entenderlo. Primero el 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está dentro. Qué interesante eso que dice, pero una cosa hago, ¿cierto? Dice eso, ¿no? ¿Le ha pasado a usted que de repente siente algo en el Señor y usted, no, pienso algo, estoy sintiendo algo, el Señor me está llamando a orar de madrugada y lo estoy pensando y lo estoy sintiendo, ¿ah? Y nos vamos en puros pensamientos y en puros sentimientos, pero no hacemos nada. Y Pablo está diciendo, una cosa hago, determinado. ¿Amén? Iglesia, determinado. Si usted dice, yo me voy a determinar a hacer esto, pero voy a pensar cómo hacerlo, no lo va a hacer nunca. Si el Señor le está llamando, hágalo. ¿Amén? Amén. Entonces dice, pero una cosa hago. Y es interesante esto también, porque él lo que está diciendo es que me mantengo enfocado, me mantengo concentrado, determinado a hacer. ¿Cuántas cosas dice? Una cosa hago. Realmente nosotros hacemos 20, 10, 5 cosas. Y hacemos toda media. Porque hacemos esto y también estamos haciendo esto. Y el Señor nos está llamando, una cosa hagan, iglesia. Determínense a buscar del Señor y de su presencia. No traten de abarcar tanto. ¿Amén? Y esa cosa tiene que ser decidida, entregada. ¿Para qué? Para poder ganar. Para poder ganar a Cristo, para poder conocerle, para poder depender más de Cristo. No hay otra cosa que capte más la atención de Pablo, que es que él pueda buscar y buscar más del Señor. Una cosa hago, determinado a hacer eso, buscar y ganar, como explica la carrera, para ganar al Señor. ¿Amén? Pero ¿qué más dice? Muy importante. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando. Y esto cuesta, ¿eh? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Quiénes todavía tienen cosas que han quedado atrás y todavía no recuerdan? Y el
problema, hermanos amados, es que es muy difícil avanzar si usted no olvida lo que quedó atrás. ¿Sabe por qué? Porque imagínese usted, lo explica como una carrera, y usted va corriendo y va mirando para atrás, no, para adelante. Por eso Pablo está explicando, olvidando lo que queda atrás. Y usted puede decir, pastor, pero es que lo que me hicieron a mí fue doloroso. Fue feo lo que me hicieron, pastor. Vamos al libro de Génesis, para ver un ejemplo de cómo se olvida y cómo se deja atrás las cosas que a veces nosotros creemos que fueron malas, pero la Biblia dice que a los que aman a Dios, entonces nos pueden pasar cosas malas si el Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Para pensarlo, ¿cierto? Génesis 45, José, hijo de Israel o de Jacob, vendido por sus hermanos, en un principio querían matarlo porque tenían envidia de él, porque José era un hombre que tenía visiones, y sus hermanos por envidia lo iban a matar, pero dijeron mejor vendamos. Lo vendieron, vivió en una situación difícil en Egipto. La mujer el que estaba ahí lo quería acusar de que él estaba intentando acosarla, lo que era mentira. Luego fue metido a la cárcel. En la cárcel interpretó sueños. Le había prometido que si se cumplía su sueño lo iban a hablar con el faraón para que lo sacaran. No pasó nada de eso, se olvidaron de él. Una situación durísima. Y uno puede decir, no, pero es que con todo lo que hicieron a José es imposible no olvidar, no mirar lo que me hicieron. ¿Amén? Pero mire la respuesta que es de parte de José. 45, vamos a leer desde el 4. Entonces dijo José a sus hermanos, una vez que ya se habían encontrado, lea el libro de Génesis después en su casa para que puedan entender bien esta historia. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. El verso 9 dice, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¿Quién envió a José? ¿Los hermanos? El Señor. Entonces la pregunta va, iglesia, cuando a usted le pasó algo, atrás, tiempo atrás, y usted dice, ¿y de qué te pasó? No, este de aquí, este de acá me hizo esto. ¿Habrán sido ellos o habrá sido el Señor para enseñarnos algo? Para moldear nuestro carácter, para trabajar áreas de nuestras vidas. ¿Es así o no es así? Entonces por eso Pablo está diciendo, no mirando para atrás, porque Dios lo que te permitió vivir atrás fue para que tú pudieras seguir corriendo la carrera, para poder seguir trabajando, porque seguramente tenías un pie malo y te iba a tropezar. Y Dios trabajó en esa parte de tu pie para que pudieras avanzar. Entonces, olvidando, ¿cierto? ¿Amén? ¿Y sabe por qué le digo no? Porque miren, se salió de Génesis 45, todavía está ahí. Miren, vaya al 24. Cuando ya se iban, ya José le había dicho, no estén tristes, el Señor me envió, Dios me ha puesto como segundo aquí después de Faraón. Vengan con toda su familia, traigan a mi padre, no les va a faltar nada. ¿Cierto? Le había dicho todo eso, pero miren lo que dice el 24. Y dice, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo,
No riñáis por el camino. ¿Le ha pasado a usted que el Señor habla acá y lindo y se perdona y después va camino y sigue peleando con la persona? Y si el Señor ya perdonó, se abrazó, se perdonaron, deje de riñar, hermano. Amén, iglesia. ¿Entendió esta parte? Todo lo que nos pasó atrás, iglesia amada, fue porque Dios lo permitió. Porque Dios quería preservarnos para este tiempo. Porque Dios necesitaba trabajar áreas en nuestra vida que no estaban bien pulidas. Y puso sí ciertas situaciones, puso ciertos momentos que fueron incómodos, pero Dios lo permitió justamente para que hoy usted esté en este lugar y siga avanzando. Amén. Vuelva a Filipenses. Entonces, gracias al Señor que entendió esto. Entonces dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás. Hermanos, todo. Diga todo. Todo lo que queda atrás. No me concentro en el pasado, dice. Y hermano, escuche bien. Sea bueno o sea malo, ¿eh? Porque le ha pasado también que de repente usted ha dicho, oye, cuando estaba en el mundo estaba mejor. El jueves la hermana Cecilia, usted hizo devocional, ¿cierto? Y la hermana Eclesiastés 7, ¿cierto? Y ya bien me acordé. Y hablaba acerca justamente de eso. Ni siquiera pienses que lo que viviste antes en el mundo fue bueno. Ni siquiera pienses eso. Entonces es súper importante esto. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque en el mismo libro de Génesis, la mujer de Lot, ¿se recuerdan? Sara, ¿qué le pasó? Se convirtió en sal, ¿cierto? Una estatua de sal. ¿Por qué? Porque miró para atrás. ¿Y por qué miró para atrás? Porque era bueno allá, porque le gustaba allá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te hace detenerte. Mirar para atrás te hace frenarte y mirar para atrás y mirar. Bueno. Entonces, ciertamente, olvidando todo lo que queda atrás. ¿Amén? Bien, sigamos avanzando. Entonces dice Pablo, una cosa hago, concentrado, olvidando todo y sin distraerme. ¿Qué quiere decir sin distraerme? Velando, llorando, porque como les decía en un principio, el enemigo no descansa, ni deja de descansar, ni tampoco se toma vacaciones. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el libro de Nehemías? Cuando estaban construyendo los muros, dice que con una mano construían y con la otra mano tenían la espada. La espada estaba. Entonces uno puede decir, con una mano hago mis quehaceres, ¿cierto? Pero con una otra mano yo tengo mi espada. ¿Me entienden lo que quiero explicarles? No es que usted está, por ejemplo, está cocinando con una mano y la otra mano tiene la Biblia, ¿no? Lo que estoy tratando de entender es que no suelta ni lo uno ni lo otro. ¿Amén? Bien. Entonces, decimos entonces, por eso es que la Biblia explica mucho los ejemplos con soldados o con agricultores o como atletas. ¿Cierto? ¿Se da cuenta que la Biblia explica mucho con estos casos? Soldados, ¿por qué? Porque el soldado no se puede descuidar. El que está en una guerra no puede, no hay nadie. ¿Me entienden? El soldado no se puede descuidar. El agricultor tampoco. El agricultor, sí, es cierto, trabaja, pone la semilla, espera en el Señor que dé el crecimiento, pero tiene que estar atento cuando ya se tiene que cosechar. ¿Por qué? Porque si no se le echa a perder. ¿Es cierto o no es cierto todo lo que hemos plantado alguna vez una semilla? Yo no lo he hecho nunca, pero mi señora sí. Lo he visto. Tiene que estar atento porque si no se le echa a perder, ¿cierto? Y lo mismo el atleta. El atleta cuando está compitiendo, usted que ha visto quizás competencias, no va mirando para atrás. Y si alguien miró para atrás, perdió la competencia. ¿Es así o no es así lo que han visto?
Por eso que la Biblia es tan sabia y lo explica con estos ejemplos muy claros. ¿Amén, iglesia? Amén. Bien. Entonces, decimos una cosa, hacemos determinados, decididos, limpiando nuestras mentes y olvidándonos del pasado para no distraerme. ¿Qué más dice este verso 13? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que es extenderse? A ver, ¿cómo hermano decirlo? Es como que uno se estira. Es como que tú tiras algo en la casa, un mueble, y necesita un condimento que lo tiene ahí arriba. ¿Qué es lo que hace para llegar a ese? Si está sola, porque de repente no llamo a mi hijo y mejor. Pero si está sola, ¿lo ha hecho o no lo ha hecho? ¿Ah? ¿Lo ha hecho? Eso es extender. ¿Pero qué tuvo que hacer para hacerlo? Tuvo que forzarlo, ¿o no? Bueno, llegar. Eso es extenderse. Extenderse para alcanzar algo. ¿Qué quería alcanzar Pablo? Verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál era lo que él quería alcanzar como competidor? La meta, ¿cierto? Por eso dice, prosigo hacia la meta. La meta. Y el problema, hermanos amados, es que en esta carrera muchos no logran llegar, muchos se detienen, muchos no pueden avanzar ni alcanzar. ¿Por qué? Porque o han perdido el ánimo, o han perdido la esperanza, o se han molestado por algo y lamentablemente no han podido seguir avanzando. Y eso es triste, ¿cierto? ¿Es triste, iglesia, con usted o no? ¿No le duele que parte del cuerpo se duela? Entonces, por eso es que es muy importante que los que estamos acá podamos ser fortalecidos y podamos tener una pasión por Cristo para poder alcanzar, extendernos hacia aquellos que se han detenido por ciertas cosas. Que el Señor le bendiga. Ahí está el hijo de la hermana Miquel. Yo no lo había saludado. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Cuando uno dice no he avanzado, me he detenido, es porque ha faltado algo muy importante que es perseverar. Mire, Mateo 24, desde el verso 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ven lo que estoy diciendo? Muchos quedan en el camino justamente por esto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿qué dice el 13? Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, el que persevere, el que siga avanzando, ese logrará llegar a la meta. ¿Amén? Y usted me dice, pastor, que a veces yo corro y me canso. Caminen. No se pare. No se pare. Un ejemplo, el pastor yo antes oraba 1 hora. Ore 10 minutos. Pero no deje de orar. ¿Me entiende lo que le estoy explicando? No, el que sale a trotar y entiende esto, sabe que cuando está trotando, cuando está cansado, no puede pararse. Por un tema cardíaco y todo lo demás. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que caminar. Es decir, no se detiene. ¿Amén? No se detiene. Entonces, dice el verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús. ¿Usted sabe cuál es ese? Porque dice, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y quiero explicar esto para que nos quede bien claro. Primero, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es el llamado de su salvación. Cuando usted fue llamado, fue un llamado supremo de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Amén? Pero el premio, hermanos amados, no es la salvación. Y quiero que lo entienda muy bien esto. ¿Por qué? Porque el libro de Efesios, el capítulo 2, los versos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie pueda gloriarse. ¿Amén, iglesia? Eso es súper importante que lo tenga bien claro. Nosotros no corremos para obtener la salvación. Ese no es el premio, porque ese regalo fue gratis, inmerecido pero gratis, porque es don de Dios. Es un regalo del Señor para todos aquellos que entregaron su vida a Cristo. ¿Amén? Entonces ustedes pueden decir, y pastor, entonces, ¿cuál es el premio? ¿Por qué tenemos que esforzarnos tanto? ¿Cuál cree usted que es el premio? ¿Qué dice el verso 8 de Filipenses 3? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, ¿cuál es el premio? ¿Por qué hay que estar concentrado? ¿Por qué hay que estar haciendo una sola cosa? ¿Por qué hay que olvidar todo lo que queda atrás? ¿Por qué hay que perseverar? ¿Por qué hay que tratar de no distraerse? ¿Por qué? Porque el premio es ganar más y más de Cristo. ¿Lo entendió, iglesia? Entonces, la pregunta que el Señor nos hace ahora, hermanos amados, y esta es la pregunta para ustedes y para mí. ¿Qué impide que no te puedas concentrar o no te puedas enfocar solo en buscar del Señor? ¿Qué es lo que impide a que puedas decidirte a hacer solamente eso? ¿Qué es lo que te impide hacer una sola cosa? Y es buscar y buscar más y más del Señor. Esto es para ustedes. Ustedes tienen que contestarse a sí mismos delante del Señor. La segunda pregunta es, ¿qué es lo pasado que no puedes olvidar? ¿Qué es lo que quedó atrás que no puedes olvidarlo y que hoy no te deja avanzar? Que hoy te hace avanzar un par de peldaños y te vuelve a recordar atrás y te detienes. Iglesia. Tercero, ¿qué es lo que te distrae? ¿Qué es lo que hace que no puedas buscar del Señor? ¿Serán los afanes de este mundo? ¿Serán las responsabilidades correctas de este mundo? Y cuando digo las responsabilidades correctas, me refiero, ¿será tu trabajo, que es una responsabilidad correcta? ¿Será tu familia, que es una responsabilidad correcta? ¿Será tus estudios, que es una responsabilidad correcta? Pero ¿será eso que te distrae? ¿Serán tus hijos, tus nietos, tu familia, que es una responsabilidad correcta, pero que te distrae para poder buscar el premio mayor, que es ganar más y más de Cristo? Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, si realmente queremos más y más del Señor, podamos lograr identificar qué es lo que nos distrae.
Entonces, quiero terminar con un texto que está en Lucas, capítulo 10, verso 40 al 42. Lucas 10. Un texto muy conocido. Quiero compartirlo con ustedes para terminar este mensaje. ¿Lo tienen? Entonces dijimos, para poder lograr ganar a Cristo, tenemos que estar concentrados. ¿Amén? Concentrados. Haciendo una sola cosa, olvidando todo lo que quedó atrás y sin distraernos. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les dije que para poder tener más y más del Señor teníamos que tener perseverancia y disciplina? ¿Se recuerdan o no? Perseverancia y disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Que perseverar en lo que íbamos a hacer y disciplinados, es decir, establecer horarios para buscar al Señor. Bueno, ahora añádale también a eso distracciones evitadas. ¿Cómo puede usted evitar distracciones? Apague su celular. ¿Le ha pasado que está leyendo la Biblia y de repente suena el celular? Apáguelo. Y avise que está orando. Avise si vive con más gente. Voy a estar orando. Y así nadie lo va a molestar. ¿Amén? Bien. Lucas capítulo 10, del verso del 40 al 42, dice así: Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Di pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo 10 cosas son necesarias. ¿Cuántas cosas son necesarias? Una cosa necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será. ¿Cuánto estamos afanados con muchas cosas? ¿Cuánto estamos distraídos con muchas cosas? Y el Señor les dice y nos dice una cosa solamente: busquen y seré hallado, dice el Señor. ¿Lo cree usted? Póngase en pie, vamos a orar. Iglesia, estamos en un tiempo en donde queremos que el Señor nos encienda. Pero para poder ser encendidos tenemos que tomar los principios de la palabra que el Señor nos está enseñando. Si no los tomamos, vamos a seguir igual, viviendo una vida fría de iglesia, como cualquier persona que va a la iglesia. Pero si usted quiere tener una vida encendida, tome estos conceptos que el Señor da a través de su palabra. Concéntrese y determínese en hacer una sola cosa, que es buscar de Señor. Evite distracciones y olvide todo lo que... Pero olvide, hermano, no como que José tuvo que decirle: hey, pero no ríen en el camino. No sigan peleando por eso. No sigan enojándose por eso, si eso ya quedó atrás. Olvídese de eso. Y lo que sea malo, sea bueno. Pero no se olvide que los que aman a Dios. Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, sabemos que nos estás enseñando, nos estás doctrinando, Señor mío, nos estás amonestando a poder, Señor, vivir de manera correcta para poder encender nuestra pasión por Cristo, Señor. Y Dios, somos una iglesia que necesitamos tanto de ti, pero necesitamos que nuestras vidas estén encendidas en amor por Cristo, Señor mío. No para gloriarnos nosotros, sino para que la vida de Cristo sea moldeada en nosotros y la gente, cuando entre, pueda ver a Cristo en medio de nosotros, Señor mío. Y Dios, que estos consejos no queden en el aire, Señor mío,
Que esta palabra no quede en el aire como una palabra bonita, sino que nos enseñe realmente en qué estamos deficientes, qué es lo que aún no podemos dejar, qué es aún lo que nos cuesta, Señor, entregar para poder avanzar y para poder proseguir a la meta, Señor, para alcanzar el premio mayor, que no es la salvación, porque la salvación fue por gracia, por misericordia tuya, sino que el premio mayor es ganar más y más de Cristo, de tu presencia, de tu poder, y que tu vida, Señor, sea moldeada en nuestras vidas. Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento porque voy a invitar a los pequeños que puedan presentarse una obra que prepararon de 1 hora y media. ¡Hola! ¿Y lo hicieron ustedes? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ya vaya para que la vida. Buenas tardes, hermanos.